Buenas tardes, bienvenidos. Como siempre vamos a dar unos cuantos minutos para que ingresen los estudiantes y damos inicio luego a la conferencia de la tarde de hoy. Alejandro, ¿podemos iniciar? Ya podemos iniciar, Alejandro. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, ya podemos iniciar. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Creo que por primera vez sucede esto que durante durante una conferencia pues nos acompaña en la presentación un grupo de estudiantes con el tema que estamos trabajando o que vamos a ver hoy en la conferencia del profesor Boris. Pero esto se da por el hecho de que pues el grupo de estudiantes que nos acompaña hoy es Sara Osorio, Carlos Aguela, Michelle Valverde y Carolina Bernal. Están haciendo su pasantía en un proyecto que pues estamos haciendo en colaboración con el Grupo REI y con la coordinación de AI, que es la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Entonces, el encargo de este proyecto es específicamente diseñar viveros para los productores agrícolas en las tierras altas en Chiriquí. Entonces, bueno, es un hito dentro de la escuela y también es muy importante pues, por la significancia que tiene este tema tan importante para la economía panameña y pues sabemos que sin el agro no podemos vivir, sin los agricultores no existe la agricultura. Y bueno, el proyecto va a estar dirigido por el arquitecto Patrick Dillon y nos va a estar acompañando precisamente como en toda la recopilación y la sistematización de la información el profesor Boris Quintana, que pues, bueno, aparte de, bueno, es diseñador industrial de la Universidad Nacional y aparte de esto pues tiene una maestría en cambio global, recursos naturales y sostenibilidad, y precisamente su trabajo de grado pues fue relacionado
con viveros, pero preferimos llamarlos como espacios controlados de producción. Entonces, pues Boris nos va a estar acompañando en el proyecto tanto pues en la sistematización de la información, como con su conocimiento que ya tiene acerca de estos espacios controlados de producción agrícola. Entonces, muchas gracias, Boris, por acompañarnos y bienvenido. No, a ustedes, Alejandro, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que me dan de poder comunicar un poco acerca de lo que se terminó desarrollando allí en ese espacio tan interesante. Ya van a ver un poco acerca de lo que les estaba comentando Alejandro. Así que, pues, bienvenidos a todos los que van llegando. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos entonces a compartir la pantalla para poder empezar a trabajar un poco y revisar el tema a continuación. No sé si se está viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, correcto, se ve. Gracias. Bueno. He decidido llamar esta charla de esta manera, Cultivar para el Futuro, debido a que realmente parte de un programa europeo que se llamó en su momento Ciudades Cultivando para el Futuro. Digamos que es el trabajo que realizamos, es un trabajo de investigación multidisciplinar en el cual estaban participando la Universidad de Córdoba, el Instituto de Posgrados de dicha universidad, estaba un pequeño grupo de investigación asociado a Colciencias, que es como el organismo, digamos, que articula la investigación en Colombia, y adicionalmente a la Universidad Autónoma de Colombia, que fue el ente financiador. Quería como comentar la manera como vamos a fraccionar de alguna manera como la información que vamos a revisar en este momento, y es ver algunos hechos, algunos acontecimientos que de pronto son importantes tener como muy presentes en función de precisamente el establecimiento de estas unidades productivas, por decirlo de alguna manera, en términos de agricultura. Una crónica de trabajo de campo que ya van a ver, digamos, qué interesante los descubrimientos que empezamos a tener a partir de un viaje que realizamos. Y también, hablar un poco acerca de este programa de Ciudades Cultivando para el Futuro en Colombia y las posibilidades que empezó a desarrollar precisamente en el tema de cultivos, particularmente en Bogotá, y una aproximación a lo que podría ser eventualmente un trabajo de diseño que en su momento nos estaba pidiendo, pero que, como ustedes sabrán, como todo diseñador, siempre vivimos pensando en cómo desarrollar y cómo articular de pronto soluciones, y de esa manera se terminó desarrollando. Ahora sí, vámonos a los datos. Si nosotros hablamos de la población mundial en 2020, es decir, estamos en plena pandemia, pues Naciones Unidas estaba diciendo que para el año de 2025 la cantidad de gente que estaría viviendo en las ciudades se estimaría en 5.000 millones. Y si nosotros tenemos en cuenta que somos 7.900 mil millones de personas en el mundo, o 7,9 billones de personas en el mundo, pues ya estaremos dándonos cuenta que ahí va a empezar a haber muchísima más gente, digamos, concentradas en las ciudades. Esto, pues, para lo que nosotros estábamos haciendo en el máster, que es precisamente ver algunos de las patologías que estaban aconteciendo, por decirlo de alguna manera, alrededor del tema de la movilidad humana, pues hace que finalmente la gente se mueva mayoritariamente, digamos, para los cascos urbanos, y que deje despoblados de alguna manera como las áreas de cultivo, que es lo que preocupa, y nos sigue preocupando y nos va a seguir preocupando porque esa tendencia va en crecimiento. Luego, digamos, esto tiene algo bien particular, y es que se van a empezar a presionar, técnicamente se denomina así, se va a presionar todo el tema, digamos, de suministro de alimentos, y no solamente de alimentos, sino de suministro de bienes y servicios públicos, llámese agua, acueducto, alcantarillado, lo que ustedes se imaginen que tenga que ver con servicios públicos, va a verse altamente presionado en la medida en que se van a establecer mayor cantidad de personas
en las ciudades, en las grandes ciudades del mundo. Y realmente nosotros no estamos muy preparados para tener una presión y mucho menos una presión por temas alimentarios. Hace poco, digamos, sufrimos de alguna manera los estragos de unas movilizaciones sociales, no por las movilizaciones sociales per se, pero sí por las consecuencias que trajo precisamente el hecho de movilizarse en las carreteras y fue bloquear las vías para el transporte de suministro de alimentos a la ciudad de Panamá. Y eso evidentemente que arrojó de alguna manera pérdidas desastrosas para los agricultores que de pronto traían sus cultivos de Chiriquí, que los traían, digamos, por carretera, y al verse bloqueados los camiones que traían esos cultivos, y no solamente los camiones que, digamos, del interior del país, tengo entendido que también camiones que venían, digamos, de muchísimo más al norte y de fuera del país, se vieron absolutamente bloqueados en la vía panamericana y empezaron a tasar cuál había sido el impacto, el grado de impacto de toda esta situación, y se tasa en 130 millones de dólares para la fecha del 20 de julio de 2022. Posteriormente se vinieron haciendo cálculos y se dieron cuenta que evidentemente era muchísimo más. Uno se empieza a preguntar algo, y es, si estamos trayendo los alimentos desde tan lejos, si empezáramos a cultivar un poco más cerca de las ciudades, o incluso si empezáramos a cultivar dentro de la misma ciudad, digamos, esa presión de alimento va a ser, digamos, muchísimo menor. Y adicionalmente, digamos, ante un tema, digamos, de dificultades, bien por daños en las vías, o por cualquier otro tipo de situación que, digamos, atente contra ese transporte de mercancía, pues va a facilitar mucho más el tema. Hay un autor que a mí me parece absolutamente interesante, es muy importante el trabajo que ha hecho, él ha sido ganador del premio Pulitzer, él realmente que ha escrito una cantidad de documentos de investigación, o sea, la evidencia científica que él muestra es muy importante en términos de que entre más concentrados estemos los seres humanos en las ciudades, o entre más estén creciendo las ciudades, dicho de otra manera, pues sencillamente va a terminar colapsando. Eso es básicamente lo que ha terminado de ocurrir a lo largo de la historia de la humanidad. Él muestra casos que, digamos, muestran de una manera fehaciente que efectivamente se empiezan a presionar los sistemas naturales, ¿cierto? Que nos proveen de alguna manera, bien de alimento, bien de agua, y esto pues obviamente pues da el traste con la sostenibilidad, digamos, de estos grupos humanos. Entonces estos asentamientos cada vez más masivos, por decirlo de alguna manera, pues obviamente van a terminar haciendo que esas sociedades de alguna manera colapsen. Eso suena como medio apocalíptico, pero es lo que está ocurriendo realmente alrededor del mundo. Las grandes ciudades están creciendo, digamos, a unos ritmos absurdamente grandes. Pues la vivienda, ustedes saben, como arquitectos está todo el tiempo verticalizando cada vez más, y en este sentido, pues la presión sobre servicios públicos es cada vez mayor. Yo quiero contarles un poco, digamos, dejando esa nota como triste, porque uno lee ese libro realmente y se llena de dos cosas: de entusiasmo para seguir leyendo, porque el hombre escribe de una manera absolutamente interesante, pero adicionalmente se empieza uno a preocupar porque uno se da cuenta que estamos repitiendo la historia de muchas poblaciones antiguas. La estamos repitiendo con mayor tecnología, con mayor nivel de conocimiento, con muchísimo más información, y sin embargo, pese a que tenemos toda esa información en nuestros computadores y teléfonos celulares, definitivamente vamos a terminar colapsando de alguna manera. Aquí las notas de un trabajo de campo que realizamos, esta investigación que les estaba comentando, pues en últimas nos llevó a ir a la ciudad de Almería y a movernos por toda la comunidad autonómica de Almería en España. Esto queda al sureste de España. Lo venden, digamos, los medios de esta manera. Digamos, tienen unas ciudades fortificadas, amuralladas, preciosas. Digamos, es muy interesante toda la arquitectura antigua que logra apreciar allí,
pero digamos esto es lo que aparece tal vez en las postales, en las revistas y no necesariamente lo que termina pasando en la realidad. Nosotros nos desplazamos de la ciudad de Sevilla hasta esta ciudad de Almería, pero cuando nosotros empezamos a llegar a la ciudad encontramos esto. Tal vez la fotografía no dice mucho, está muy oscura porque en realidad estaba muy oscuro el día, era un día de invierno, estamos hablando de marzo de 2011, y cuando nosotros llegamos en autobús pasamos kilómetros y kilómetros y kilómetros de esto mismo que ustedes están viendo allí. O sea, no habría ninguna diferencia entre ponerles a ustedes el video y entre poner esta fotografía porque era exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo ahí son precisamente una cantidad de naves industriales, por decirlo de alguna manera. Son unidades de producción intensiva de alimentos. Es tal vez una de las obras hechas por el hombre que se ve desde más lejos digamos, desde el espacio incluso. Esta es digamos, este es el sector, el área de influencia de Almería. Si nosotros vemos acá, voy a hacer el acercamiento, vamos a ver Almería capital, ¿cierto? La ciudad como tal, pero El Ejido, que es una ciudad intermedia, y Roquetas del Mar, que es muy turístico, allí hay, digamos, hoteles de lujo, hay balnearios, en fin, pues son tal vez las áreas que se han visto afectadas por la generación de este tremendo manchón, y ese manchón blanco no es otra cosa que una concentración absurda de invernaderos. Dicen, digamos que los que conocen y los que han hecho las tomas desde el espacio, que a los 100 kilómetros de altura, o sea, en la intersección entre el espacio exterior y nuestra atmósfera en la Tierra, desde ese punto se logra ver perfectamente ese manchón blanco. Y ya no se ve tan bien la muralla china, que dicen que es la obra que más se ve desde el cielo, digamos, desde el espacio, y no es tan cierto, según dicen, y eso es realmente un mito urbano. El tema de la muralla china no es lo que más se ve. Esto es una ortofotografía de esta ciudad, de la ciudad del Ejido. Digamos que nos damos cuenta, allí se ve mucho pues todavía de la orografía natural. Esto es una toma pues a blanco y negro, la cámara no era de color en ese momento, y estamos hablando de una ortofotografía. Pese a que no había GPS en ese momento, pues sí había unas coordenadas de localización geográfica muy precisas. Se toma la fotografía y casi 30 años después, se toma la misma fotografía y nos damos cuenta de la cantidad, digamos, de cosas que empiezan a ocurrir. Es prácticamente como si el terreno se hubiera pixelado, ¿no? Vemos una cantidad de píxeles, y cada uno de esos píxeles en realidad es una tremenda nave de producción agrícola que nosotros conocemos, digamos, naturalmente como un invernadero. Cada uno de estos cuadritos es un invernadero, pero estamos viendo digamos, estamos bien enfocando en una sección muy pequeña digamos, pocos kilómetros de longitud. Claro, cuando uno entra a los invernaderos, ya digamos dejando como esa visión como oscura del asunto, vemos este tipo de cosas. Unos cultivos absolutamente altos, porque las construcciones se hacen muy elevadas con el fin de poder tener, digamos, una producción agrícola muchísimo más robusta, por decirlo de alguna manera. Vemos algo que empieza a ocurrir, y es que la mayoría de los suelos son suelos enarenados. Esto a razón, es decir, sencillamente se pone arena para que sirva de barrera entre lo que se está cultivando, entre estas camas de cultivo que estamos viendo acá, que son sencillamente, digamos, unos elementos plásticos, para que finalmente esas plántulas crezcan, se conviertan en estas grandes plantas productivas. Pero este elemento, digamos, de suelo enarenado se realiza con el fin de no tener mucho contacto con el suelo real digamos, de la región, porque es un suelo muy salado.
Almería estuvo muchísimo tiempo sumergido debajo del océano, y dadas estas condiciones, pues hacen que en últimas el suelo tenga unas condiciones de acidez muy particulares que no favorecen precisamente el cultivo. Y uno pensaría, y si no favorecen los cultivos, ¿por qué se decidió trabajar o hacer esto en Almería? Vamos a verlo más adelante. Cosas que uno encuentra de pronto dentro de estos enormes invernaderos son elementos pues como estos, unos carros con unos rieles que permiten precisamente como esa flexibilidad en altura, ¿no? Estos funcionarios, estas personas que están trabajando allí y que empiezan de pronto a cosechar, o que están de pronto también revisando un poco el tema del crecimiento de las plantas, pues va a tener que crecer en altura para poder hacer revisión de las mismas. Cosas que también ocurren, una ventilación, digamos, artificial, en todos los casos, porque realmente es así. Esto tiene unos filtros poderosos en la parte exterior para tratar de darle, digamos, un ambiente de asepsia máximo al espacio. También tenemos cada uno de estos elementos que entran aquí, que parecen como una especie de alambres o de cables. Son en realidad unas entradas de micropartículas de goteo que finalmente están fertilizando todas y cada una de las pequeñas plantas que están empezando a crecer hasta ahora, porque están recién colocadas particularmente en este ala de este invernadero. Cosas curiosas que pasan con estos invernaderos. Aquí estamos hablando de unos datos que se tomaron entre 2010-2012, y luego esta temperatura promedio del día en verano al interior del invernadero de 35 a 40 grados centígrados puede estar rondando 2 grados más por encima. Temperatura real nocturna 4 a 6 grados, estamos hablando en verano, pero en invierno esto pues puede bajar a menos 5, menos 10 grados centígrados fácilmente. Estamos hablando de la temperatura exterior realmente. Temperatura óptima nocturna de 15 a 18 grados centígrados para un buen y óptimo crecimiento de lo que están cultivando allí. Índice de evaporación en verano pues elevado, aunque esto se tasa también, digamos, matemáticamente con un índice, pues acá sencillamente lo colocamos así. Hay que microaspersar durante el verano, es decir, hay que darle muchísimo más humedad a las plantas, es decir, que lleguen por microgoteo, ¿cierto? Pero no a la tierra, sino en el ambiente. Hagan de cuenta como estar rociando por medio de un spray permanentemente las plantas, pero esto finalmente lo termina haciendo un computador que determina que efectivamente se requiere ya de la microaspersión, y en últimas también el computador está ayudando al tema de la irrigación de nutrientes en las plantas. Y tenemos esto que sí es sorprendente, es decir, el agua finalmente pues que se utiliza pues es todo el tiempo subterránea. El agua, de hecho, del servicio público, el agua que es tratada por las desalinizadoras, como estamos en una región tan costera, tiene que proveerse de enormes desalinizadoras para poder darle a la población agua potable. Y hablando un poco acerca de estos datos, pues vean que cuando estamos hablando de los recursos hídricos en Almería en particular, el 90% del agua dulce se está destinando finalmente a la producción bajo los invernaderos, pero solamente el 10% pues obviamente se le estaría dando al consumo humano y a otras actividades, siendo la media mundial en áreas de cultivo intensivo el 70%, es decir, aquí está superando en mucho lo que ocurriría en invernaderos en otras partes del mundo. Esto ha provocado una seria desertización o desertificación, o en pocas palabras, o en otras palabras, pues sencillamente está convirtiendo en un desierto el sureste de la península, con los consecuentes pérdida de especies, de erosión del suelo, obviamente, y de una necesidad latente de un piping a mayores profundidades. El piping es sencillamente tratar de generar una tubería a mayor profundidad para poder
encontrar lechos subterráneos de agua que permitan, pues obviamente, su aprovechamiento. De todo lo producido en Almería, este es un dato súper importante. Finalmente, uno se da cuenta que Almería es así de intensivo porque los socios comerciales de España en términos hortofrutícolas, pues en últimas se están proveyendo de España y en particular de Almería para poder tener sus despensas llenas todo el año. Es decir, esto tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de un país que tiene estaciones marcadas y que tenemos productos como por ejemplo el pepino, como por ejemplo esto que estábamos viendo que son los tomates, y otros, digamos, productos frutícolas, pues en últimas podríamos tener solamente unos pocos meses del año esas frutas. ¿Por qué? Precisamente por el tema de las estaciones. En este caso, pues obviamente estamos garantizando que tenemos todo el año una gran cantidad de productos, todo el año. Y los socios comerciales de España son Bélgica, Alemania e Italia, quien se lleva, pues obviamente mayoritariamente toda esa producción. Este es un concepto bien interesante para que lo tengan en cuenta. Las personas que van a estar de pronto haciendo también un poquito de trabajo de campo y es tratar de observar bien el tema del biotopo. El biotopo es esto, es el espacio geográfico particular, ¿cierto? Que tiene unas condiciones especiales. En términos de suelo, de agua, atmósfera, que obviamente modifica o sencillamente le da, digamos, sostenibilidad a las especies vegetales y animales que allí se están situando. Claro, cuando llega el hombre y empieza a generar, digamos, digamos desórdenes en ese contexto particular y natural, pues allí es cuando nosotros estamos hablando de una antropización del biotopo, es decir, que estamos haciendo unas modificaciones o que el hombre ha venido siendo un modificador del paisaje en términos generales y paisaje en términos visuales, pero sabemos que evidentemente está modificando incluso cosas que ni siquiera estamos viendo, como por ejemplo el agua subterránea, que pues obviamente está agotándose cada vez más. Estas son cosas que también pasan dentro de estos enormes invernaderos. Entonces, una muy compleja red de, digamos, de tratamiento no, de distribución de agua, ¿cierto? Las camas, pues, de establecimiento perdón, los rieles de establecimiento para las camas de cultivo. Aquí aparecen unas placas amarillas, ¿cierto? Aquí también, ustedes se dan cuenta ya, digamos que esto es como sin verde y con verde. Aquí ya las plántulas están pues un poco más crecidas, ya digamos que podemos ver que hay mucho más cuidado de ellas porque empiezan a aparecer esas cortinas que cuando se necesita enfriar mucho, sobre todo en verano, el espacio, lo que hacen es que esas cortinas caen y se generan túneles, verdaderos túneles de viento. Acá vemos solamente una turbina, pero pueden ser varias turbinas a lo largo de de todo el invernadero. Esas placas que nosotros vemos ahí se llaman, pasé la diapositiva porque no me acordaba el nombre, placas cromotrópicas. Son unas placas que evitan que los insectos terminen por dañar el cultivo. Digamos que tienen un color supremamente especial para atraer a los animales junto a una cantidad, digamos, de elementos, de aromas y cosas, y adicionalmente tiene unos pegamentos que hacen que cuando se acerque la más pequeña mosquita, pues va a terminar quedando allí atrapada en esa placa. Y estas son cosas que hay que tener en cuenta, digamos, para la construcción de estos enormes invernaderos, ¿no? Digamos, desde un punto de vista como de la tecnología que se requiere para poder desarrollarles. Y eso, son esos primeramente los Fog Systems, o sea, se necesita hacer, digamos, una aspersión de agua obligada para mantener la hidratación adecuada de las plantas, sobre todo en temas de verano extremo, pues prender turbinas y poner en funcionamiento estos Fog Systems es absolutamente importante. Las camas de cultivo móvil y modular
lo que veíamos ahora, estas camas, ¿cierto? Estos se denominan camas. Allí van a estar entonces encima de ellas, pues, los cultivos, las turbinas de ventilación cruzada, que ya veíamos anteriormente, las placas cromotrópicas, el riego por goteo, que no es una cuestión que se hayan inventado allá, ni mucho menos, es algo que desde los años 80 Israel y Holanda ya estaban desarrollando de una manera importante. En su momento llegaron a optimizar agua en cerca de un 30%, pero actualmente digamos que ronda el 40% de ahorro de agua por precisamente los temas de reutilización y demás. Sistemas de alimentación y fertilización hidropónicos, que todo el agua es absolutamente importante dentro de el establecimiento de cultivos en invernadero o bajo techo. Es absolutamente importante este tema de la alimentación y fertilización por, digamos, sistemas o mecanismos hidropónicos. El tema de la extracción de agua dulce de acuíferos subterráneos o piping, que habíamos visto anteriormente. Las pantallas de sombreo, ¿cierto? Es decir, hagan de cuenta, y pantallas térmicas, hagan de cuenta como los alerones de las alas del avión en movimiento, que permiten de pronto mayor sombra, menor sombra, o permiten sencillamente la entrada de aire también. Pantallas térmicas, bueno, el rebote precisamente de emisiones, de la emisión solar que incide en el invernadero. Vestíbulos para minimizar el impacto ambiental. Esto yo creo que ustedes lo han visto, ponen unas pequeñas piscinas muy, digamos, con muy poco contenido de agua e hipoclorito de sodio para evitar que uno, por medio de las botas o lo que tenga puesto en los pies, pues termine entrando, obviamente, en los invernaderos. Sistemas móviles de mantenimiento asistido, los carros que veíamos, ¿cierto? Los carros escalera que veíamos anteriormente. Y el tema del agua virtual, que el agua virtual es tal vez de esos conceptos que nosotros no apropiamos mucho, pero en pocas palabras se trata de el agua que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un tomate promedio de unos 70 gramos aproximadamente, ese tomate necesitó durante toda su vida para poder llegar a nuestra mesa aproximadamente de 15 litros de agua virtual para poder crecer. 15 litros que pues ustedes pensarán, 15 litros es poco, pero 15 litros llega a ser mucho en contraste con un volumen tan pequeño como es precisamente ese tomate. Luego el agua virtual es sencillamente el agua que se requiere de manera directa e indirecta para poder gozar de ese producto alimento que nosotros llamamos tomate y que está puesto en nuestra mesa. Acá estamos haciendo algunas observaciones sobre algunos, digamos, elementos injertados. Más adelante vamos a ver un poquito de esto. Vemos cómo a cada plántula está llegando el microgoteo. También les ayudan un poco en el crecimiento tendiendo estas pequeñas cordeles que sencillamente ayudan como a verticalizar un poco más las plantas y que finalmente crezcan lo más rápidamente posible. Nosotros vemos que, por ejemplo, cuando se está hablando también de los invernaderos, pues es importantísimo crear estas camas de cultivo inicial, que son todas las camas de germinación, que son, hagan de cuenta, como pequeños elementos, como si fuéramos a hacer hielo en casa, pero en realidad estos son elementos de poliestireno, ¿cierto? Termoformado, que en últimas me permite poner una cantidad de suelo, ¿cierto? De fertilizantes y obviamente las semillas que van a terminar creciendo, generando plántulas en muy pocos días. Y finalmente, pues después de la germinación, pues ya se convierten en plántulas jóvenes. Aquí nosotros estamos viendo esta pinza. Esta pinza obedece a la operación que están haciendo acá. Están haciendo injertos. Los injertos y todo el tema de biotecnología en el sur de España es una cuestión absolutamente importante. Yo no traje fotografías de Syngenta, que es una de las grandes compañías digamos, de modificación genética
junto con Pfizer y otras grandes compañías. Pero realmente es impresionante ver que la manera como miden en laboratorio los productos que finalmente están demandando, por ejemplo, en Bélgica. Entonces, por decir algo, solicitan un tomate que tenga una dureza específica, que tenga un color rojo específico. Ya más adelante tengo una fotografía que da muestra de eso. Puestos de trabajo ofreciendo en su mayoría, perdón, que son ofrecidos precisamente a inmigrantes. Y lo triste de todo el tema es que no se les paga lo que cuesta todo lo que están haciendo allí, precisamente porque utilizan inmigrantes que no tienen sus papeles al día. Todo es un trabajo escondido, ¿sí? Esta fotografía es como medio escondida, pero la verdad que son unas condiciones precarias laborales a las que uno empieza a ver allí. Luego de 6 a 7 días, pues pasa esto. Cada una de las plantas ya ha creado un sistema radicular más fuerte, es decir, ya crecieron las raíces, ¿cierto? Y ahora sí se pueden trasplantar, digamos, a otro sustrato de pronto un poco más en firme. Pero también pasan cosas como estas, que ya se generó callo sobre el punto de unión del injerto. Por eso ponen pinzas acá, precisamente, porque hay injertos que se terminan realizando entre dos especies distintas. Acá, si no estoy mal, era como de un melón y una sandía, por decirlo de alguna, sí, creo que era melón y sandía, para hacerla una fruta más dulce y más redonda. Cosas simpáticas que pasan allá con esos temas de biotecnología. Y acá vemos, por ejemplo, una planta, esto ya no es precisamente, esto es un hangar de una cooperativa a la cual confluyen una cantidad, digamos, de productos de diversas invernaderos con los productos que se van a terminar llevando a diferentes países. Todo esto, digamos que tiene que sufrir de alguna manera como la carga de llevarse vía terrestre, bien en tren y en camión a su destino. Y pues obviamente los niveles digamos, de maduración de las distintas plantas, de los distintos frutos, pues es muy diferente unos de otros, ¿no? Que un poquito lo que les contaba acerca del verdor, del verdor o de lo rojo o de lo maduro que se requiere a cada uno de ellos. Pero si ustedes se dan cuenta, esto pareciera como casi que hecho, digamos, con molde industrialmente, pero en realidad pues todo procede de las mismas semillas clonadas que hacen que en últimas pues no sea como un tema como tan agradable. Hay muchísima tecnificación en el tema y bueno, esas son de esas cosas como que de pronto pueden disgustarnos un poco en la medida en que vamos conociendo cada vez más acerca de todo lo que nosotros nos terminamos llevando a la boca. Agricultura urbana, este es un tema muy interesante. Este es un tema que desde hace muchísimo tiempo, tal vez desde los finales de los años 80, se empezó a madurar de una manera interesante. Y esto es un extracto de algo que dice Compañoni con respecto al asunto. Dice: el objetivo de este movimiento, me permito leerlo, el objetivo de este movimiento es obtener la máxima producción de alimentos diversos, frescos y sanos en áreas disponibles anteriormente improductivas. Esta producción se basa en prácticas orgánicas, no en todos los casos, pero es un ideal, que no contaminan el ambiente, en el uso racional de los recursos de cada territorio y en una comercialización directa con el consumidor. Esto ha demandado el desarrollo de un grupo de actividades y estructuras capaces de garantizar la estabilidad de este sistema productivo. En Bogotá, particularmente en Bogotá, en 2006, el Jardín Botánico de Bogotá, que se llama José Celestino Mutis, empezó con esta implementación de estas capacitaciones que se venían dando en torno al tema de la agricultura urbana, precisamente por varias situaciones que a nivel social se venían presentando. Ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Pero desarrolló el Centro de Investigación y Desarrollo Científico para que precisamente hiciera acompañamiento a todas estas capacitaciones que empezaron a desarrollar, tanto para zonas blandas, que este es otro concepto importante, las zonas blandas o antejardines y lotes, ¿cierto? Tal vez encontramos concreto en los suelos y demás, o piedras, y zonas duras en los terraces y patios, y zonas blandas, perdón, en las antejardines y lotes, es decir, que tenemos suelo fértil,
¿no? Son dos conceptos distintos, las zonas blandas y las zonas duras. Y este es uno de los objetivos en aquel entonces del Jardín Botánico José Celestino Mutis, promover la sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios limpios para el autoconsumo y comercialización, fortaleciendo el tejido social, ¿no? Muy, digamos, en consonancia con lo que acabamos de ver de Compañón. Si nosotros seguimos adelantándonos en este tema de los alimentos, encontramos ese concepto de la seguridad alimentaria, que es eso que nos expresa la FAO desde 2010, el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos, nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Esto, pues, dicho por la FAO. Y ahora sí, lo que les contaba con respecto al tema, digamos, de esas características, de esas situaciones sociales que se vinieron presentando en Colombia durante muchísimo tiempo y en especial en el tema, o a partir del contexto de guerra, pues muchos campesinos, digamos, que forzadamente salieron de sus territorios para poder tratar de buscar otras oportunidades en la ciudad, e incluso jóvenes que ya no necesariamente desde un contexto de guerra, sencillamente querían cambiar de aire y encontrar de pronto en la ciudad o buscar en la ciudad oportunidades diferentes para poder desarrollarse como individuos. Esto pues hace que notoriamente los campos estén desaprovisionando de aquellas personas que pues obviamente conocen de la tierra, que la labran, y finalmente se pierden estas personas para precisamente afectar de alguna manera este tema de la seguridad alimentaria en muchas poblaciones, y en particular pues obviamente en las ciudades, que es los demandantes, o la ciudad es la demandante, pues obviamente de todos los productos que se generan en el campo. Además, en el caso colombiano se encuentra que es la ciudad quien decide el destino y la cuantía de recursos económicos, humanos y financieros. Esto es muy triste y estamos hablando sencillamente del tema de la política. La política se da en las ciudades y son los campesinos quienes se ven afectados finalmente por esto, no necesariamente para mejorar. Cada vez que hay decisiones en términos de las políticas agrarias, pues son, digamos, muchísimo más desarrolladas, quitándole beneficios al campesinado. Esto desmotiva a las nuevas generaciones de campesinos, quienes van a las ciudades también en búsqueda de mejores oportunidades. Es apenas lógico que si no se establecen muy bien, digamos, como las condiciones de juego para hacer un trabajo decoroso y bien remunerado, pues sencillamente la gente va a abandonar. Aquí, pues, sencillamente contarles que esta ciudad ha crecido de una manera, digamos, desproporcionada, por decirlo de alguna manera. Si nosotros nos vamos a los datos, ¿cierto? Porque hay que estar todo el tiempo pendientes de los datos. En el año 73, la ciudad abarcaba 13.985 hectáreas, en el 73, ¿no? Luego en el 85, es decir, estamos hablando de 12 años después, esta cifra pasa a 22.775 hectáreas. Estamos hablando de la huella de la ciudad. Y a 32.000 hectáreas en el año 2003. Estamos hablando de 30 años después, del 73 al 2003. 30 años en las cuales se ha crecido la ciudad de una manera absolutamente desproporcionada. Claro, esto obviamente por cuenta de una falta de políticas serias en temas de los planes de ordenamiento territorial, y obviamente esto da el traste con la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Reduce esos espacios cultivables, porque Bogotá está ubicada en una altiplanicie, tal vez creo que es la altiplanicie más grande de Sudamérica, particularmente ubicada sobre los Andes, y esto hace que tenga mucho espacio para poder crecer. Ese es el problema con la ciudad. Y esto hace que evidentemente así se haya hecho y se le haya quitado espacio a la tierra. De hecho, un dato curioso es que Bogotá es el nombre, digamos, que todos conocemos ahora, pero originalmente se llamaba Bacatá. Bacatá es un nombre dado por los muiscas, nuestros antepasados indígenas, que la llamaron así porque significa el espacio de la labranza.
Es decir, era un espacio donde había unas tierras muy fértiles, donde cualquier semilla que caía al piso crecía, era excesivamente fértil. Pero lastimosamente, pues acá se decidió otra cosa distinta con el tema del crecimiento urbano. Hablando un poco acerca del tema del proyecto, yo no voy digamos, entrar como en el rigor de contarles todas las fases del proyecto, y aunque dice acá formulación del proyecto, no voy a hablar precisamente de la formulación del proyecto, pero sí hablarles un poquito acerca de lo que terminamos haciendo con esto de ciudades cultivando para el futuro. Fundamentación y propuesta para el desarrollo de la agricultura urbana en zonas duras en Bogotá, dado que pues en ese momento era un tema sensible para trabajar, importante desde un punto de vista del desarrollo humano, y nos trazamos como estos objetivos. No voy a hablar específicamente de cada uno, pero pues sencillamente establecer el estado del arte de los cultivos urbanos, ¿cierto? Identificar actores internacionales que intervienen en el desarrollo de cultivos urbanos en ciudades latinoamericanas. Fue algo que hicimos, digamos, ya en extremo. Nos dedicamos muchísimo tiempo a meternos en qué era lo que estaba pasando a nivel internacional también con este mismo programa, porque este programa de Ciudades Cultivando para el Futuro que desarrolló Holanda y Canadá, pues definitivamente era un programa que se estaba estableciendo en varias ciudades en América Latina. Identificar la situación de los actores locales que intervienen en el desarrollo de los cultivos urbanos en la ciudad, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entró el jardín botánico a ser un actor importante, entra una universidad importante aquí en Bogotá, que es la Universidad del Rosario, empieza a ser partícipe también de este tema de ciudades cultivando para el futuro. Y digamos como último ítem ya plantear un diseño o el diseño o un prediseño, yo diría que es más un prediseño de un sistema genérico a implementarse en áreas urbanas de la ciudad de Bogotá. Y encontramos cosas supremamente interesantes, y es que desde el año 2008 ya se venían desarrollando iniciativas de cultivos urbanos y agricultura urbana en la ciudad, y que estos campesinos desplazados, bien por violencia o bien buscando, digamos, otros horizontes de trabajo en la ciudad, pues estaban viviendo de sus cultivos, y tiene toda la lógica, es decir, estaban ganándose un salario mensual legal vigente, digamos, en esta fecha, estamos hablando de 2008, y esto ha mejorado, digamos que las condiciones, los índices de desarrollo humano nos dicen que esto ha mejorado, digamos, ostensiblemente, y tiene todo el sentido. Pónganse a pensar que ese mismo tomate ya no tiene que viajar durante horas para poder llegar a la ciudad y ser comercializado por un tercero, que obviamente en el momento de la tercerización también se está ganando una parte del valor del producto que usted termina pagando para tenerlo en la mesa. Y esto hace que en últimas pues tengamos productos más baratos si se producen más cerca de los lugares de consumo. Hay unas investigaciones preliminares que también nosotros pues nos dimos a la tarea de revisar del Jardín Botánico desde el 2007. Esto es más o menos como una investigación longitudinal que se realizó como durante 4 años, pero inicia en 2007, la caracterización de más de 60 especies vegetales, entre hortalizas, granos, tubérculos, cereales, pseudocereales medicinales y especies frutales de, digamos, la altiplanicie de Bogotá, ¿no? Estamos hablando de Bogotá ciudad, pero también, digamos, de los alrededores de la ciudad. Un estudio en Bosa, que Bosa es un área, digamos, al sur de la ciudad, muy grande en extensión, determinó la existencia de 101 especies vegetales distribuidas entre especies alimenticias, medicinales, aromáticas, ornamentales, apareciendo, por ejemplo, con mayor frecuencia dentro de las hortalizas la lechuga, selga, repollo, remolacha, cebolla, espinaca, cilantro o culantro, pepino y papa, ¿no? Entre otras. Y esto es muy importante, sobre todo para los que están desarrollando la pasantía, en el momento en que empiezan a tener estas visitas, en que empiezan a apropiarse del espacio de trabajo, a entender mucho acerca del clima, acerca de la humedad, acerca de las lluvias, acerca de la soleación, acerca de muchísimos factores ambientales,
pues van a darse cuenta que son absolutamente determinantes para lo que se va a terminar cultivando de pronto allí. Hablando en particular de Ciudades Cultivando para el Futuro, pues este programa, que es un programa internacional, como yo les decía, de Canadá y Holanda, de donde provienen los recursos, pues ellos acuden a esto, al Jardín Botánico y a la Universidad del Rosario. Y se terminan enlazando todos como un gran engranaje, un buen sistema, 4 años. 4 años lastimosamente porque después de los 4 años ese programa actualmente existe. Ciudades Cultivando para el Futuro existe actualmente en Perú. Creo que es de las pocas ciudades que todavía, digamos, permanece. En Bogotá se acaba lastimosamente por temas de corrupción. Terminan robándose una gran cantidad de recursos y este programa lastimosamente que supuestamente iba orientado al desarrollo precisamente de la agricultura urbana dentro de la ciudad para aquellas personas menos favorecidas y que más conocían acerca del tema, pues son recursos que terminan perdiéndose. Sus ejecutores en Latinoamérica, la IPES y la RUAF es la holandesa, la IPES es la canadiense, trazaron objetivos estratégicos esenciales para la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿cuáles eran estos? Contribuir a la reducción de la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria, empoderar a los productores urbanos, promover la gobernabilidad participativa, fortaleciendo capacidades locales y facilitando procesos multiactorales. Esto es clave porque digamos que aquí confluyen la academia, pero confluye también, digamos, organismos de la administración de la investigación en los países o en los territorios, pero también confluyen, por ejemplo, estos organismos que como el Jardín Botánico, pues conocen muy bien de lo que se está hablando y pues obviamente actores, digamos, ya vivos como son precisamente los campesinos que hacen parte de los programas y demás. Y para hablar un poco acerca del estado del arte ya en tema de cultivo, pues nos dimos cuenta de varias tipologías, por así llamarlo, de cultivos que se pueden generar cuando estamos hablando de agricultura urbana. Uno es este, se llama hidropónico piramidal. Utiliza tubos, ¿cierto?, de PVC, se construye de una manera muy rápida, muy fácil, en forma piramidal. Se dice piramidal simplemente porque tiene una caída, tiene un ángulo, con perforaciones a una distancia de 15 centímetros aproximadamente. Aquí están pues con unos cultivos de lechuga, ¿no? Tenemos lechuga allí. A cada perforación con espuma sintética redonda con cubierta para poder trasplantar planta a cada perforación del tubo, y dentro del tubo permanece una lámina de agua con nutrientes, ¿cierto? Lo cual se denomina como fertirriego. Hagan de cuenta como abren una pequeña llave de agua y no la dejan gotear, sino pues que fluya el agua con nutrientes, y eso es lo que termina pasando dentro de los tubos que estamos viendo allí. Esto es otro sistema que se denomina aeroponía vertical rotacional. Primero, ¿qué es la aeroponía? La aeroponía es sencillamente cultivar de tal manera que la planta termina mostrando todo su aparato radicular o de raíces al aire. Y se denomina aeroponía por eso, porque se deja al aire y termina alimentándose por un sistema de dispersión. Haga de cuenta que tiene un spray y le está facilitando ese agua a las raíces de manera permanente y programada, obviamente. Entonces consiste en hacer crecer las plantas. Ahora sí, la aeroponía vertical rotacional, pues estamos hablando de vertical porque está en un elemento de crecimiento. En este caso está sobre un eje vertical. Y consiste en hacer crecer las plantas en un entorno aéreo. Su principio básico es hacer crecer las plantas en entornos cerrados o semicerrados, aplicando nutrientes por nebulización. Eso también se denomina la microaspersión, se denomina también así, nebulización, a las raíces colgantes y el tallo bajo, controlado por temporizadores cíclicos. Acá tenemos, por ejemplo, un detalle de esa aeroponía vertical rotacional. Es decir, ¿y por qué es rotacional? Porque, digamos, va a garantizar unos niveles de soleación, digamos, constantes a todas las plantas que están allí puestas sobre ese eje. Y vemos esta estrella que se llama la estrella de irrigación, que pues favorece precisamente que cada uno de los ejes pues tenga una llegada apropiada de nutrientes y de agua para poder pues obviamente alimentar las plantas.
Vemos otros tipos de sistemas mucho más sencillos. Claro, unos son más sencillos que otros. Este es que es el de las camas de cultivo, ¿cierto? Yo creo que ustedes han visto cómo ponen llantas, acuestan llantas sobre el suelo, le ponen un poquito de tierra y ponen de pronto allí plantas. Son similares, camas de cultivo. Su eficiencia está por permitir a las plantas recibir la mayor cantidad de luz solar durante el día gracias a una ligera inclinación, y esa inclinación es precisamente para que no queden aposamientos de agua, sino que para que fluya el agua lo que más se pueda. Con la cual es instalada esta cama. La construcción a partir de maderos alargados, cuya área puede variar en función del espacio disponible. Estos maderos alargados, pues obviamente están haciendo las veces, acuérdense, esas camas de cultivo tecnificadas que habíamos visto en la primera parte, pues claro, digamos, esto es a lo criollo, por decirlo de alguna manera, es mucho más sencillo. Acuérdense que todos estos son finalmente sistemas que de alguna manera como que terminan adoptando los campesinos que han venido a buscar como otra situación laboral de pronto en la ciudad, es de esta manera. Sin embargo, estas son algunas fotos que nos proveyó en su momento el Jardín Botánico de Bogotá. Construcción a partir de esos maderos, pero con una profundidad de mínimo 12 a 15 centímetros para, pues, obviamente, las plantas. Para hortalizas de hoja y 20 centímetros para rábano y zanahoria. Es decir, aquí el tema también de la profundidad a la cual se establecen los semilleros es una cuestión absolutamente importante para que lo tengan supremamente presente en el momento en que estén haciendo estos cultivos o estos ensayos de cultivo, que me imagino que van a terminar haciendo también bastantes ensayos en ese sentido. Tenemos otros elementos que son los cojines, que se denominan cojines horizontales, es sencillamente una bolsa con algo de suelo, ¿cierto? Con algo de tierra, y termina, digamos, poniéndose allí la planta de tal manera que pues obviamente puede aprovechar como ese sustrato puesto de esa manera. Cultivo por medio de cojines o almohadas plásticas a los que se agrega sustrato orgánico. Convencionalmente se lleva a cabo con bolsas de plástico de polietileno y polipropileno de color negro o blanco para bloquear la luz solar en raíces. En fin, acá tenemos otros cojines que son los cojines verticales. Ya vamos terminando. Estos cojines verticales que pues se denominan así, pues obviamente si estos son horizontales, pues estos son verticales. Y pues, pero sí tienen unas diferencias, digamos, marcadas en términos del crecimiento. Hay que tener como presente eso. Ahí tiene unas ventajas, ¿no? Optimización del espacio para cultivo, es decir, pues yo puedo colocar en una misma área muchas más camas de cultivo, perdón, cojines verticales que horizontales. Es apenas lógico, a no ser que yo haga terrazas o haga de pronto repisas, por decirlo de alguna manera, para poner allí los horizontales. Minimiza las labores de deshierve. Es una cosa, digamos, importante. Tenemos estas paredes verticales, yo creo que todas las conocemos, son supremamente demandantes. Esto es supremamente demandante porque requiere, digamos, un goteo muy preciso, y eso es, digamos, que lo complicado del asunto. Y aquí el concepto del vertical farming, que es una cosa que un señor Despomier empezó a desarrollar por allá en el año 2007, y que realmente lo que nos está diciendo es que lo que hablamos ahora es que usted en poco espacio puede desarrollar una gran cantidad de cultivo. Si tiene un muro que es obviamente un elemento vertical, y allí hace todos sus cultivos, pues finalmente, digamos, está aprovechando el espacio de una mejor manera. Es, en pocas palabras, lo que nos dice este señor Despomier después de haber estudiado esto durante muchísimo tiempo. Bien, voy a saltarme esto un poquito porque quiero solamente como contarles acerca de la propuesta de diseño que, como les digo, es como una propuesta de un prediseño en el cual se tuvieron en cuenta no solamente los distintos, digamos, en metodologías de diseño, sino que adicionalmente a eso se tuvo en cuenta la complejidad técnico-productiva, medida en baja, alta o media, el costo de instalación también, si no es costoso, si es medianamente costoso, si es muy costoso, velocidad de crecimiento también, porque evidentemente si nosotros lo tenemos vertical o horizontal, esos cojines, pues obviamente el crecimiento, la velocidad de crecimiento difiere, y el aprovechamiento del espacio, ¿cierto?
Entonces, se recogieron como estos requerimientos, se hizo esa tabla, una matriz, se desarrolló algo allí que nos decía que debíamos sí o sí emplear sustrato y desarrollar pues una estructura modular, ¿no? Previniendo la posibilidad de crecimiento productivo del cultivo. Unas primeras aproximaciones, unos primeros bocetos, para finalmente lograr o tratar de tener la capacidad de crecer verticalmente mediante módulos, ¿no? Aquí empieza como el tema de la modularidad, como a hacerse patente, y ya digamos una aproximación un poquito más como al objeto a partir del modelado tridimensional, ¿no? Tubos de PVC, o sea, son elementos que cotidianamente podemos encontrar de una manera muy fácil y son elementos definitivamente baratos también para poderse desarrollar. Algunas canastillas, algunas cosas que se requerirían para utilizar algunos cartuchos plásticos y finalmente poder tener como un sistema que de alguna manera permita como la distribución de agua de una manera un poco más uniforme, que no sea como tomar, digamos, allí como la regadera o una manguera y agregar agua, sino que pues pueda de alguna manera distribuir de una mejor forma como el agua y obviamente los nutrientes que van en ella. Entonces, pues introducir el saco polimérico o sencillamente el cartucho sobre, digamos, dentro de la rejilla y poder hacer uso del mismo llenando con el sustrato. Después se coloca, pues obviamente, este elemento que es sencillamente como el distribuidor de ese agua. Y acá tenemos ya, digamos, la colocación del tanque donde podría estar el agua con todos los nutrientes. Y pues como nosotros nos dimos cuenta, pues ese tanque en últimas pues tiene también, digamos, unos poros muy pequeños por los cuales pues va a terminar filtrándose también el tema del líquido. Pues acá algunos elementos, digamos, básicos del asunto y ya en cuanto a conclusiones, por decirlo de alguna manera, pues este sistema pues es un sistema excesivamente barato, ¿cierto? Y sobre todo que lo importante es que permite un crecimiento vertical. Eso es, digamos, que las cosas importantes que podríamos extraer de eso y también la flexibilidad de la propuesta. Finalmente es un concepto de do it yourself. Si ustedes se ponen a hacerlo en casa, seguramente que lo van a sacar en muy poco tiempo y con muy pocos recursos. O sea, se va a poder hacer con mucha facilidad. El uso eficiente del recurso agua gracias al control de infiltración en el sustrato, ¿no? Es otro, digamos, de las cosas como interesantes que surgen allí. Y bueno, digamos que hay algunas conclusiones, ¿no? Con respecto a lo que terminamos observando, y es que la agricultura urbana en Latinoamérica está en una situación muy similar. En distintos países, por donde ustedes miren, está en una situación muy, muy parecida por esto. Falta de políticas claras para su desarrollo. Y también, pues obviamente, pues por un empleo de tecnologías de baja complejidad, que es pues obviamente lo que se perseguiría sobre todo para las personas que no tienen como tantos recursos. La Universidad del Rosario sigue adelantando trabajo en el norte de la ciudad, incluso a fecha de hoy actualmente, y confirma la necesidad de aplicar diseño en nuevos espacios de agricultura en Bogotá, pero encuentra dificultades al momento de integrar investigación y tecnologías alternativas. ¿Por qué? Porque pues sencillamente los agricultores pues tienen sus creencias, tienen digamos un acervo cultural muy marcado y esto hace que difícilmente vayan a creer en algo que una persona de pronto con otros estudios le termina diciendo. Esta es la bibliografía del asunto y pues bueno, yo quiero agradecerles muchísimo por su participación. No, muchas gracias a ti, Boris. Bueno, se alcanza a ver acá. También nos acompaña el arquitecto Patrick Dillon, quien está a cargo de la dirección del proyecto. Entonces, no sé si de los que están a distancia tengan algunas preguntas que seguro, pues para proceder antes con esas preguntas, porque estoy seguro que los estudiantes acá y nosotros tenemos muchas preguntas. Aparentemente no tienen preguntas acá los chicos. Nosotros. Bueno,
Bueno, sí quería hacer un comentario. Me parece muy curioso el tema de la tabla. Ya viendo como que cómo optimizó como que el precio para prefabricar el modulor. Algo que no me quedó claro era que, o sea, en el prototipo que enseñó, pues no sé si era posible, en vez de montar, o sea, de repetirlo al lateral, si era posible repetirlo hacia arriba, en vertical, pues. Sí es posible, sí es posible. De hecho, pues allí no lo muestra mucho la imagen, pero haz de cuenta como un elemento telescópico, como una antena, por decirlo de alguna manera, que permite de pronto una extensión en vertical. Es algo que sería posible, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con los trípodes en los cuales se implementa un platillo de una batería o algo por el estilo. Son elementos que, digamos, permiten la posición de pronto de algunos sacos a cierta distancia, pues obviamente eso hay que respetarlo, ¿no? Como la distancia entre los distintos sacos o los cartuchos con sustrato. Pero sí sería posible también que crecieran en vertical. De hecho, pues en esencia el concepto es de agricultura verticalizada. Ese Sí, es el sí. concepto. No, claro, el elemento es esbelto, me imagino. Sí, es muy curioso. Bueno, yo por mi parte, pues, digamos, tú que ya has transitado este camino, pues, has tenido ya bastante conocimiento, y nuestro encargo acá es diseñar estos espacios controlados de producción para granjas familiares, es decir, no son grandes extensiones de terreno, pero también como cuál crees tú que es el balance, ¿no? Entre lo que vimos en Almería, que, pues, que ya es algo, pues, extensivo y destructivo y está afectando una gran cantidad de terreno. Y bueno, también hay una problemática de deforestación en tierras altas para ganar espacios de cultivo. Entonces, bueno, de alguna manera los invernaderos sí densifican la producción agrícola, o sea, y pues lo cual implica que no se va a talar tanto, o con la esperanza de que no se tale tanto. Pero entonces, como cuál es el punto de equilibrio entre estos sistemas tan intensivos que de todos modos pues tienen mucha producción y benefician de alguna manera, y pues como la afectación que se le hace al ambiente, ¿no? Pues yo creería que particularmente en Panamá, como, como ustedes bien lo saben, pues el tema de agua lluvia es un tema absolutamente importante para el desarrollo de sistemas agrícolas. Se podría pensar en acopio de agua lluvia precisamente para tratar de no utilizar, pues como pasó aquí en Almería, ¿no? Se les acabó el agua arriba, pues busquemos agua abajo. Vamos entonces a profundizar lo que más podamos y hacemos piping muy profundo para poder obtener agua. Entonces, algo que no se pueden dar el lujo en Almería es eso, precisamente, el agua lluvia, porque, digamos, allí están muy cerca al mar. Digamos, el tema es que hay viento durante una buena porción del año y no van a recibir, digamos, muy buenas lluvias. Por lo tanto, allí es imposible pensar en eso. Pero aquí en estas condiciones geográficas en las que nos encontramos, me parece impresionantemente positivo pensar en eso, en la recolección de agua lluvias para poder hacer los sembradíos. Eso sería una cosa importante. Y hay otro tema también, digamos, muy importante, y es que pues en el trópico se da pues guadua, se da bambú, se da, digamos, todas estas grandes tallos que de alguna manera pueden favorecer a la construcción de las mismas estructuras de los invernaderos, es decir, utilizar como
en la medida de lo posible, la mayor cantidad de material local para la construcción sería como un acierto, sería algo apropiado. Pensaría que si volteamos a mirar, digamos, hacer como el inventario de lo local y tratar de obtener de la región lo que más podamos para desarrollar el invernadero, tanto mejor, creería yo. Eso, digamos, pensándolo así muy por encima, no, la verdad no lo había pensado, pero creería yo que puede ser. Bueno, tenía una última duda. Cuando visitó esas grandes bodegas de producción, me imagino que la tecnología era muy avanzada. O sea, tenían bastantes sistemas ya automatizados y trabajaban mucho de la mano con la computadora, ¿verdad? Sí, total. Entonces, me imagino que eso estaba afectando ya de por sí. O sea, eran grandes hectáreas, eran demasiadas hectáreas y me imagino que no había tanta demanda de trabajo para el ser humano. Ese es un problema que precisamente pues no quise tocar acá en la charla, pero sí lo toqué tangencialmente cuando hablamos de las mesas de trabajo allí con los digamos, con los elementos manuales que se estaban operando allí para procesos de modificación de las razas, por decirlo de alguna manera. Pero sí es bien cierto que tanta tecnificación pues hace que no se necesiten tantas plazas laborales en estos sembradíos. Entonces, ¿por qué? Porque pues sencillamente una máquina se encarga de hacer todo el sistema de fertirriego para que terminen alimentadas las plantas durante X cantidad de tiempo y se evitan digamos, esas personas para poder desarrollar esa tarea. Entonces sí es muy cierto lo que tú dices. Sí ocurre, mejor dicho. Uno sí se da cuenta de eso. Gracias. Boris, yo tengo una pregunta respecto a bueno, la relación justamente de ese ejemplo que pusiste de Almería, en donde vemos que el suelo mismo no es venenoso, pero no es apto para el cultivo, ¿cierto? Demasiado salado. Y entonces ahí se crean estos sistemas para meter dentro de bolsas y etcétera, o los canales, la tierra fértil dentro de la estructura, ¿no? No es el caso de tierras altas. Claro. Tierras altas, o sea, toda la tierra es volcánica, apta para cultivo. El cultivo, ¿no? Entonces, conceptualmente, o sea, ya hay cientos de hectáreas de invernaderos en tierras altas, ya, o sea, está cubriendo el paisaje de una manera realmente sorprendente, pero la misma tierra, ¿no? Debajo del invernadero es fértil, en una tierra fértil. ¿Cómo imaginarías tú conceptualmente que se integran los dos? O sea, no estamos hablando de meter, me parece, tierra en bolsas, pero a lo mejor sí. Luego está el tema que mencionó esta tarde en la clase, Carlos, de pensar en altura. Eso quiere decir que tierra en bandejas y etcétera, etcétera. O sea, yo estoy también el tema del bambú, justamente hablamos el otro día. Yo estoy en un punto entre la alta tecnología y la tecnología que existe, ¿no? ¿Cuál es el punto correcto en donde la tierra todo es, como digo, pues fértil? Es fértil. A la vez
la erosión es tremenda. El uso de glifosatos aún se permite. Cuando llueve, toda esa erosión llega al río Chiriquí Viejo y llega al mar, y llega a los arrecifes, etc. O sea, la dimensión del impacto ambiental es tremendo, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy aún buscando ese punto intermedio o el punto correcto de la integración del invernadero en un lugar en donde siempre ha habido este cultivo tradicional, ¿no? A cielo libre. Claro. De pronto el papel o, digamos, la razón de ser de utilizar un sistema de estos en tierras altas sería sencillamente el tema de ampliar las capacidades productivas de ese mismo espacio. Pero sí estamos completamente de acuerdo con que no vamos a poner una cantidad de plástico encima de tierra fértil, haciendo que no se utilice esa tierra fértil. Esa tierra debería ser productiva. Para tratar de llegar a un punto intermedio, yo pensaría que, no sé, eso pues obviamente hay que analizarlo muy bien, pero sería como un mix entre la verticalización y también el empleo del sustrato, de la tierra fértil, de manera que ganaríamos, por decirlo de alguna manera, como un piso más en ese edificio de producción de hortofrutícola. Podríamos ganar un piso más, que es el piso cero, ¿cierto? Allí se estaría realmente cultivando y aprovechando, pues obviamente, este tema de la tierra fértil, que es evidentemente hay que hacer uso de ella. No vamos a poner encima un suelo enarenado como ocurría en Almería. En Almería ponían suelos enarenados, era para tratar de bloquear como el efecto de la sal en los cultivos. Sí. Pero en este caso no va a ser así. Yo pensaría que hay que aprovechar en todo caso la tierra disponible. No sé, ese es un tema que habría que seguir como analizando, sí, porque hay que llegar como a un punto medio, como dice Dillon. Y una pregunta de índole quizás técnico. El uso de del invernadero tiene un limitante, asumo, de topográfica, pendiente, porque Almería asumo que está bastante plano. Sí, sí, Tierras altas es plano pero inclinado. O sea, no, es la montaña, son las faldas del volcán Barú, básicamente, ¿no? sí, Entonces, muchas de las estructuras existentes están ¿no? Inclinado, o sea, como digo, el suelo es plano, pero es inclinado a la vez, ¿no? sí, Y los cultivos donde no usan invernaderos pueden llegar a tener casi un 45% ¿no? de inclinación. de inclinación, donde están, ¿no? Sembrando al aire libre, ¿no? Sí, correcto. Eso también, allá específicamente viene el tema de hasta dónde, de nuevo, hay posibilidad o deseo, ¿no? de utilizar estas estructuras dentro de esta topografía tan Quebrada. tan quebrada. Sí. Sí, digamos que eso fue algo que de pronto no mencioné en la charla, pero sí, evidentemente como que hay dos asuntos que son supremamente importantes para que se localicen tantos invernaderos allí. Y es uno, como esa condición de planicie, que evidentemente pues notamos allí, pero también la disponibilidad de agua subterránea. Es otro tema que favorece notablemente el establecimiento de estos cultivos.
Y sí, estamos de acuerdo, la superficie sobre la que estamos hablando en tierras altas, pues son otras condiciones topográficas completamente diferentes. Habría que precisamente, ese es el reto, ¿no? Tratar de pensar en cómo serán esas unidades para esa situación, digamos, geomórfica tan particular que tienen allí, ¿no? Sí, de pronto hasta es una oportunidad de diseño, ¿no? De pronto no Sí, existen muchas sí. tipologías de invernadero para zonas inclinadas. Estoy seguro que sí, es una verdadera oportunidad de diseño, sí. Bueno, Boris, muchísimas gracias, de verdad. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme y seguimos trabajando entonces. Perfecto. Qué buen proyecto el que se tiene entre manos, muy, muy bueno y enhorabuena para la escuela. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Gracias. Ujú.